como en un rato va a analizar Jorge Asís, que también lo vamos a tener hoy, sino que la doctora dio su clase magistral y lo hizo de la siguiente manera. Porque se relega el peso únicamente para las cuestiones domésticas, pero se convierte una moneda que nosotros no tenemos como moneda de ahorro y moneda de pago, además, para determinadas operaciones. Vaya alguien a comprar una casa, un terreno, una tierra, si no tiene dólares, y si va con algún auto lujoso, lo mismo, tampoco se lo venden. Quiere decir que entonces, hoy, a 40 años de democracia, no solamente estamos sin Estado democrático constitucional, sino que estamos sin moneda también. Esto es lo que se denomina una economía bimonetaria. Porque la gente en la Argentina, o una parte importante de la sociedad, cree que la dolarización va a ser algo así como la convertibilidad, ¿no? Donde nos habían convencido que un peso valía un dólar. No es así. El valor de una moneda no lo da ninguna ley. El valor de una moneda lo da el tamaño de la economía del país que emite esa moneda, y si además de que es la primera economía del mundo tiene un par de portaaviones, entendemos por qué el dólar es el patrón de conducta. La dolarización de producirse en la Argentina, el que va a tributar y el gran sacrificio de esa dolarización van a ser las clases medias argentinas. En el año 2015, cuando teníamos el salario más alto en dólares en América Latina, la inflación de ese año, medida por la ciudad de Buenos Aires, fue del 24, y algo, 24%. Los que me dieron lecciones y dijeron que solucionar el tema de la inflación era una cuestión de chasquido así de dedos, la llevaron al 54%. Y fíjense cómo estaban los salarios en el 19. Y fíjense cómo siguen estando ahora, que tenemos 100% de inflación. 100% de inflación. Cristina Fernández, José Luis Espert. Hola, hola. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches, José. Bueno, Un saludo a la audiencia. Un ping-pong rápido de fondo de economía. ¿Cuánto tenemos? No, tenemos tiempo. Tenemos tiempo para analizar nuestra economía. Por un lado, esta semana Sergio Massa va a dar el dato de inflación. El martes sale, ¿no? El martes. En realidad lo va a dar el INDEC, lo va a interpretar el Ministerio de Economía y vamos a estar por encima del 100% interanual. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina con la inflación, como en muchas cosas, cree que cuando la fruta madura cae para arriba, no para abajo. O sea, la pelea que tenemos nosotros con la inflación es así de burda, de grosera, ¿no? Queremos cambiar la historia de la teoría económica. Claro, la teoría de la relatividad te dice que cuando la fruta madura cae para abajo, no para arriba. Bueno, nosotros creemos que la inflación se puede matar con controles de precios, atrasando tarifas, con 400 tipos de cambios diferentes. No, la inflación es un fenómeno monetario. ¿Qué significa un fenómeno monetario? Se debe razonar igual que el precio de la papa. Si en el mercado de la papa hay más papas, se ofrecen más papas que las papas que se demandan, el precio de la papa cae, obviamente. Si sobran papas, el precio de la papa cae. Ahora, si cae el precio de la papa compra menos huevo, menos fideo, menos manteca, ¿no? Con la moneda es lo mismo. Si sobra moneda, el poder de compra de la moneda cae. Eso es la inflación. Entonces vos tenés que solucionar el problema monetario. O sea, si sobran pesos, es como las papas. Ahora, déjame, entonces, está claro que nosotros deberíamos razonar el problema de la inflación como se razona el problema del precio de la papa para solucionar el problema de la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. Hasta que no asumamos eso y dejemos de creer que la fruta cuando madura cae para arriba y no para abajo, estamos fritos. Ahora, vamos a un segundo tema que es muy importante, me parece a mí también. Porque la inflación es un verdadero martirio para la gente. La gente no lleva a fin de mes, la gente sufre la inseguridad encima, las empresas se descapitalizan, echan gente, se funden por culpa de la inflación, ¿eh? O sea, la inflación es un veneno, es un cáncer, te mata. Ahora, hay otro tema acá vinculado con la inflación. Cuidado. Que Argentina varias veces bajó la inflación rápidamente en el corto plazo. Plan austral, plan de convertibilidad. Ahora, a la larga, esto terminó fracasando. Vuelve. ¿Por qué? ¿Por qué volvió la inflación después de experimentos transitorios exitosos? Bueno, porque la inflación es un problema monetario, pero vos tenés temas de fondo de por qué
tenés problemas monetarios, que son los que causan la inflación. ¿Cómo Los cuáles? temas de fondo son un Estado que tiene un tamaño sobredimensionado, impagable, infinanciable. Tenés leyes laborales de la época de las cavernas. Tenés una economía completamente cerrada al comercio que no compite, por eso hace que todo sea carísimo. Con la legislación laboral que tenés, nadie quiere tomar a nadie. Y si tomás a alguien, pero más vale que no te pase nada porque te funde. Entonces, si vos no cambiás la estructura de funcionamiento de la Argentina, la estructura, el problema inflacionario no te va a desaparecer. No hay solución monetaria a los problemas inflacionarios en la Argentina. La solución es estructural. Cuando ella defiende el déficit, ¿no? Se dio una Ahora, particularidad. esto te lo digo porque no tiene sentido un plan antiinflacionario sin una clara reforma estructural que la acompañe. O sea, no puedes tomar una de las partes. No, tenés que no tomar tiene el todo. sentido una dolarización si vos no solucionas el problema estructural. Porque la dolarización, como cualquiera de los planes antiinflacionarios que tuvimos, te traen veranitos rápidos que vos decís, uy, qué bueno, se terminó la inflación y te olvidás de la reforma estructural, que es la reforma previsional, la reforma educativa, el tamaño del Estado, la apertura económica, la reforma laboral. Y eso es lo que a la larga te trae inflación. Pero digo, hablando de eso, nuestra historia económica te marca que, no sé, en su momento vos hacías referencia a la hiperinflación, en su momento Alfonsín, después Carlos Menem, entra un Herman González y saca ese plan Bonex, que quien peina canas se acuerda todavía de lo que le generó el perjuicio que le generó en materia económica y al sistema Sí. financiero. ¿Hoy necesitas de manera irremediable algún tipo de medida así como para romper la inercia? No, un plan Bonex, no. No, digo algo así. No es necesario. Ahora, claro, de nuevo acá, esto es una especie de frazada corta, te diría. Yo creo que hay que hacer campaña, particularmente este año, diciendo la reforma estructural que hay que hacer. Reforma previsional, reforma del Estado, privatizar todo lo que se pueda privatizar, cerrar las empresas que no sirven, abrirnos al comercio. La apertura al comercio es clave para que la gente pague por las cosas algo razonable y no el delirio que pago hoy todo. Acá una prenda de vestir, por poco tenés que tomar crédito para comprarte un pantalón, los autos son incomprables, las casas, bueno, las casas no son bien comerciables, pero todo te sale carísimo acá. Entonces, hay que hacer campaña diciendo la reforma estructural que tenés que hacer, porque cuanto menos confianza generes en el país, porque no haces la reforma estructural y vas a terminar en estas soluciones que yo no recomiendo ir, como un plan Bonex. Pero claramente, en términos de lo que realmente puede ocurrir, más allá de lo que desee, cuanto menos énfasis se hagas en la reforma estructural, más chances hay que termines en alguna confiscación. Por eso, a mí me enfada mucho discutir etiquetas como halcón, paloma, casta, dolarización, plan antiinflacionario, cuando vos tenés un problema estructural para solucionar que te arrasa con todo. Si Y la vos gente se si vos no cansa un tirás a poco, la ¿no? basura, Sí. si vos no tirás a la basura la Argentina que venimos teniendo en el último siglo, halcón, paloma, casta, plan antiinflacionario, dolarización, todo termina en el tacho de basura. Pero ¿y cómo salimos? Bueno, la manera de salir es, yo diría, con 2 pasos. Ante un plan antiinflacionario vos tenés un problema serísimo. Vos tenés tarifas congeladas, precios congelados, tarifa atrasada, 400 tipos de Con dólares. una inflación al 100. Al 100. ¿no? O sea, con una inflación al 100 vos tenés todo ese desastre de precios. Entonces vos lo tenés que blanquear a eso. Tenés que blanquear que tener una inflación reprimida que le agregue inflación a la inflación que ya tenés. ¿Hiciste el cálculo de cuánta inflación está reprimida? Yo creo que si vos... Bueno, por eso viene la segunda parte. Entonces, acá vos tenés un problema de sinceramiento de precios en primer lugar. No vayamos a un plan antiinflacionario sin sincerar los precios. No vayamos a un plan antiinflacionario, dolarización, convertibilidad, lo que sea, sin plantear la reforma estructural antes. Tenés que sincerar los precios y plantear la reforma estructural y después pensar en el plan antiinflacionario o en paralelo a la reforma estructural, pero nunca antes o en paralelo a sincerar los precios. Después de que sinceres los precios, ahí sí necesitas un programa antiinflacionario, pero que necesite en paralelo la reforma estructural, como para generar credibilidad en la Argentina y que no haya chance de un plan Bonex. Y que si querés dolarizar, la dolarización funcione. Porque la dolarización no te va a funcionar, como no te va a funcionar ningún plan antiinflacionario sin la reforma estructural. O sea, Argentina es una suerte de enfermo de cáncer,
que se va a morir. Horrible eso. Horrible ¿no? también, pero bueno, hace 100 años que Argentina va para atrás. O sea, estamos enfermos. Pero hay margen para un estamos tratamiento. muriendo, nos estamos muriendo. Y parte del cáncer te afecta una pierna. Bueno, va a tener que cortar la pierna a lo mejor para poder salvarte. ¿Qué significa eso? Sincerar los precios. Vos tenés que sincerar los precios ¿Y tenés atrasados. el cálculo de cuánta inflación reprimida hay? Digo, porque muchos que te están mirando te dicen, José Luis, la inflación ya está al 100 interanual. Sí. Si encima hago toda esta movida, ¿cuánto se puede ir? Sí, yo lo que le diría es, ¿podés llegar a tener 200? Sí, podés llegar a tener 200. Ahora, si no tenés 200, a lo mejor te vas a una hiperinflación. Te vas a la pérdida de los depósitos de la gente en los bancos. O sea, la situación es muy delicada. ¿Esa luz de alarma está encendida hoy? Yo creo que sí, claro. Bueno, cuando yo te decía antes, para patear lo más posible en el tiempo o directamente eliminar la posibilidad de un plan Bonex, vos tenés que hacer un anuncio, una reforma estructural muy fuerte. Por lo cual yo diría en campaña, los candidatos, hagamos una competencia de ver quién plantea la mejor reforma para los argentinos. Y no eslogans. Por eso digo, basta de eslogan, hablemos de las cosas que vamos a hacer. Argentina requiere, por ejemplo, una reforma previsional. ¿Hasta cuánto vamos a permitir que nuestros adultos mayores se mueran de hambre? ¿Eso implica Acá los jubilados? adultos mayores se mueren de hambre. ¿Es correr la edad Pero jubilatoria? por supuesto que sí. Si la esperanza de vida te va creciendo, ¿cómo no va a correr la esperanza, la edad jubilatoria? Pero aparte otra cosa, no nos mintamos más con los 30 años de aporte. Ponemos como requisito 30 años de aporte para jubilarte, pero después, como nadie tiene 30 años de aporte, meta moratoria, que condena a millones de jubilados a estar hambreados como los que se jubilaron en el régimen general. No. Si vos trabajaste 10 años en blanco, jubilate con 10 años en blanco. ¿Y es viable desde la política una reforma? Yo creo que si no lo hacemos viable, Argentina va a ir para atrás, y se va a morir de cáncer, como yo te decía José Luis, antes. mucha gente que te mira está como la sensación térmica del país. Por un lado, caliente, con mucho calor, pero en el sentido Sí, de, caliente en el sentido de de estar enojado. enojo. Sí. Y por otro lado, con cierta desazón de decir, bueno, lo miro a José Luis, me dice que tiene un diagnóstico terrible. Miro al kirchnerismo, está peleado por la cuestión de Cristina. Miro al Senado, hace 4 meses que está cerrado. ¿No es riesgoso también tanto pesimismo? No, a ver, yo creo que en mi caso, a vos te consta, hace 30 años que digo lo mismo, eso me llevó a la política y eso afortunadamente en nuestro espacio cada vez le está yendo mejor. Y nosotros siempre le hablamos con la verdad a la gente. En el 19, cuando aparecieron las heridas liberales conmigo a la cabeza, después de 30 años que no estaban en una presidencial abierta, nosotros dijimos, y somos esclavos de esa frase, que hay que decir la verdad aunque cueste votos. Aunque la gente se pueda enojar un poco más conmigo o con nosotros, los de Avanza Libertad, nosotros nunca le vamos a mentir a la gente, le vamos a decir lo que pasa y lo que hay que hacer para salir de donde estamos. Nosotros no le vamos a proponer cosas raras ni espejitos de colores. Nosotros le decimos la verdad a los argentinos. Miren, la Argentina hace 100 años que está para atrás. Nosotros estamos realmente preocupados y conectados con los problemas de la gente. La gente tiene problemas de inseguridad, por ejemplo. Por ahí, mostremos el tuit de José Luis, ese tuit sobre Rosario, que fue uno de los temas de agenda de esta semana y lo va a hacer todo el año. Dice, recién presenté un proyecto de declaración para declarar el estado de sitio en Rosario y Villa Constitución en Santa Fe. El fin, en este caso, es de frenar los hechos de público conocimiento que ponen en peligro a todos los habitantes. Sí, bueno, nosotros estuvimos en Expo Agro con la gente de campo, con los colegas míos. Yo soy productor agropecuario junto con mis hermanos. Realmente el campo la está pasando muy mal, muy mal. Yo no entiendo cómo el gobierno no ha suspendido, por lo menos por un par de años, el cobro de retenciones. El campo se está fundiendo y vamos a tener una crisis cambiaria a mitad de año jodida si el gobierno no conecta con el problema del campo. Después estuvimos en San Nicolás con la gente de la segunda sección electoral, trabajando muy fuerte en la provincia, y después fuimos a Rosario. De hecho, hicimos un video ahí solidarizándonos con los rosarinos que están sufriendo. Dicho sea de paso, señor presidente, los rosarinos y santafesinos son argentinos también. Tremendo lo que dijo. Sí, presenté un proyecto de ley para que se declare el estado de sitio en Rosario, porque el estado de sitio, que es una institución de la Constitución, es aquel que permite o permitiría solucionar el problema de la droga en Rosario si hubiera una decisión política para hacerlo. Y no está la decisión política. La decisión política no está, y acá viene el tema de fondo. El kirchnerismo es la esclavitud del siglo XXI. Repito, así como
Chávez presumía de ser el socialismo del siglo XXI, el kirchnerismo es la esclavitud argentina del siglo XXI. El kirchnerismo tiene como objetivo que todos seamos esclavos, pobres, indigentes, marginales, que necesitemos de un plan para vivir. Pero la gente se dio cuenta, ¿no? No sé. No Y sé. la necesidad, Cristina no Luis, mide mal. José, Y la- Kicillof tampoco mide mal. Ahora déjame terminar Sí, esta frase. no mide mal, es verdad. La consecuencia de hacernos a todos miserables es que te aparece la droga. Ahora, la droga entonces es una consecuencia, deseada o no, por el kirchnerismo en Argentina. Porque si vos quisieras luchar contra la droga, estarías radarizando el norte, el decreto aquel de Macri lo aplicaría, el de derribo. A ver, el norte argentino es un colador de avionetas y de pistas truchas de aterrizaje. Hay cientos de pistas. O sea que fue acá. Diego Cabot. En los próximos días vamos Cientos de a pistas. publicar un informe. Es tremendo lo que encontró. Bueno, Tremendo. y tremendo. llegan por la ruta 9, una de las principales rutas argentinas, alegremente en camiones, no sé en qué llegan, hasta Rosario. Entonces vos podés ir a Rosario, aplicar el estado de sitio, arrasar con los narcos como habría que hacer, pero si no solucionas el problema que hay en el norte, donde entran avionetas a morir de Perú y de Bolivia llenas de coca, el problema no lo va a solucionar. Entonces acá, como muchas de las cosas en Argentina, se requiere de decisión política para aplicarlo. Que hoy falta. Falta. Algunos por temerosos, otros porque son parte del problema, como el kirchnerismo. Pero acá se necesita una decisión política para que la Argentina no se nos muera. Se nos está muriendo la Argentina, se nos están yendo los chicos. Ojalá que los no. viejitos se nos mueren de hambre, los empresarios se van, cierran sus empresas. Argentina tiene futuro, pero tiene que hacer cosas que ya están probadas en el mundo que funcionan. Sí, sí, no descubrir, como decías, la manzana no crece No para arriba. existe, no existe. A ver, los países que prosperan, hay una santísima trinidad. Para crecer, comercian con el mundo. ¿Cómo va a crecer? Es como si yo fuera, yo soy doctor en economía, pero no le vendo mi servicio de consultoría a nadie. ¿Por qué bueno comercio? Y me voy a morir de hambre. Entonces los países comercian con el mundo para poder crecer y vivir. Luego, para no tener inflación, tienen un Estado sin déficit. Tercero, para crear empleo tienen leyes laborales flexibles. Así de Lo simple. contás tan simple y después Es que vamos es así, es que la es así. realidad argentina. Por eso hablemos de eso en la campaña, discutamos los problemas concretos en la gente. Menos envase y más contenido. Gracias, José Luis. Placer. Bueno, y vamos a hablar de lo que está pasando en nuestra bendita Argentina. Una bendita Argentina que tiene muchas novedades, te decía recién, está en movimiento. El sentimiento que hoy muestran las encuestas es de desazón, de tristeza. Justamente lo que decía José Luis como proyecto de país es lo que está preocupando y es lo que